Dialogando con el padre Raúl Sánchez, los hermanos protestantes, en su precaria y corta teología, no alcanzan a distinguir lo que es aceptar un dogma, una enseñanza, tenerlo entendido como tal, y otra, la definición del dogma. Me explico. ¿Cuándo es que la iglesia dogmatiza o cuándo es que la iglesia define un dogma? Cuando lo que se ha venido creyendo y enseñando y asumido y que se entiende como tal es puesto en entredicho. Empiezan a aparecer ciertas dudas y ciertas controversias, ¿no?, sobre algo que se ha venido enseñando, se ha venido asumiendo, se ha venido entendiendo como tal, como la Eucaristía. Entonces, es cuando la iglesia define lo que se ha venido entendiendo y creyendo. Definición del dogma no es inventarse algo para hacerlo cumplir a la fuerza. Es el pensamiento que tienen los protestantes cuando la iglesia define un dogma. Y estoy hablando concretamente de la Eucaristía. Dicen estos hermanos protestantes que la iglesia católica se inventó la Eucaristía y dogmatizó, y entonces hay que cumplir y hay que seguir esa enseñanza porque la iglesia así lo dice. No saben teología y han interpretado mal los textos sobre la Eucaristía. Y yo voy a traer aquí y voy a proponer este tema de la Eucaristía tocando un texto de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 23 en adelante. Mire, querido amigo, cómo Pablo, después de tantos años, viene a seguir hablando de la Eucaristía. Después de tantos años de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, y cuando se escribió esta carta, la carta a los Corintios, una carta que se escribió muchos años después, si no estoy mal, alrededor de más de 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, obviamente, pues ya había pasado la última cena, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Y resulta que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo dijo que había que hacer esto en memoria de Él, no como simple recuerdo, sino simplemente como que la realidad de la presencia viva de Él en ese pan. Entonces, Pablo, después de tantos años, pues está compartiendo a los corintios lo que él recibió, la enseñanza que le impartieron a él. Mire lo que dice Pablo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Usted se da cuenta entonces que aquí hay un detalle. ¿Qué detalle? Dice aquí Pablo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Y entonces empieza a decir el Señor Jesús, la noche, ¿Qué fue lo que recibió Pablo del Señor? Pablo no recibió del Señor directamente nada porque Pablo no conoció al Señor. Pablo no estuvo en la última cena del Señor. Entonces, ¿cómo recibió del Señor? Pues recibió a través de los apóstoles, a través de la iglesia. Entonces, cuando Pablo hace referencia que recibió del Señor, recibió fue de la iglesia, de los apóstoles. Los apóstoles le compartieron a Pablo la experiencia de la última cena y por eso Pablo sabe lo que pasó en la última cena. Y de hecho repite las palabras: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo. Eso se dijo en la última cena. ¿Cómo Pablo se enteró de eso? Si Pablo no conoció a Jesucristo, si Pablo no estuvo en la última cena, si Pablo escribió este texto casi 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se enteró Pablo de todo eso? Porque los apóstoles le contaron. Y Pablo entonces estaba transmitiendo algo que le dijeron a él y lo está transmitiendo a los corintios.
¿Y qué está transmitiendo? Lo que el Señor hizo en la última cena, la Eucaristía. La Eucaristía se ha venido desarrollando y desplegando desde el mismo Señor Jesucristo, para que vengan aquí los hermanos separados que no saben Biblia, que no saben interpretar estos textos y que no conocen historia, para que vengan a decir que la iglesia dogmatizó o se inventó la Eucaristía en el siglo XII. Eso es calumnia, eso es embuste, eso es mentira. Hay que acercarse a la Sagrada Escritura, hay que acercarse a la historia y hay que saber las nociones de lo que significa dogmatizar o dogma. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.